fue sobre la venida de los Reyes Magos, de que en realidad los Reyes Magos eran grandes místicos, eran astrólogos. Fue como, wow, o sea, me acuerdo que me emocioné muchísimo. Hola, bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy quería traerles un video, me parece que de pronto va a ser cortito, pero quería hablarles sobre el nacimiento de Jesucristo y todo el conocimiento místico, esotérico o todos los misterios ocultos detrás de su nacimiento. Todo este material estaría basado como en canalizaciones, sí, que se hicieron, algunos sobre los apócrifos, que sabemos que son como estos escritos de la Biblia que no son reconocidos por la iglesia. Todo esto fue intencional, ¿no? Como que se ocultara todo este conocimiento. Los esenios creen que esto se hizo intencional, y yo creo que también intencionalmente como que lo hicieron ellos, porque sabemos que los misterios es algo que se pasa entre iniciados y no algo que como que se comparte con todo el pueblo, ¿no? O de pronto sí, pero sabemos el famoso dicho de quien tenga ojos para ver que vea, quien tenga oídos para oír que escuche. Entonces, bueno, sabemos que todos están en todos estos misterios y nada, se fueron como que ocultando y eso, y siento que luego se tergiversaron y luego los cristianos católicos, así que, ay, si hacemos un culto, y hicieron un culto dogmático alrededor de Jesús, como que todo muy raro, ¿no? Pero nada, vamos a comenzar por los padres de Jesucristo, que sería la Virgen María y José. Ellos eran esenios, lo que quiere decir que ellos eran iniciados, ellos eran místicos, ¿sí? Conocían los misterios. Los esenios era como, bueno, se decía que era como una secta judía, pero yo creo que en realidad, bueno, también hay gente que dice que en realidad eran iniciados en los misterios, entonces eran como judíos místicos, ¿sí? Como iniciados en el Cábala, en los misterios. No diría que eran una secta, sino eran bastante estrictos con respecto a purificar su cuerpo, ¿sí? Como los alquimistas. Entonces, María, la Virgen María, en realidad no se cree que realmente será su nombre, sino que recordemos que a las sacerdotisas, a las sanadoras, ¿sí? A las iniciadas en los misterios, se les decía Marías o Sofías, Marías por sanadoras o Sofías por la sabiduría que cargaban dentro de ellas. Entonces, pero también conocemos a otras Marías que tenían como otro nombre, por ejemplo María Magdalena, ¿sí? Que en realidad su nombre era Magdalena, pero como era una iniciada se le decía María. De hecho, María Magdalena era una iniciada porque Jesús como que le pasó los misterios a ella. Se decía que ella era uno como de sus discípulos, pero nada, esto lo reconoce la iglesia, ¿no? Porque bueno, sabemos que es una institución un poco bastante machista. Pero María Magdalena también era una iniciada de Jesús, y ella como que tenía el conocimiento de él, ella era una sacerdotisa, o como que se convirtió en una sacerdotisa con las enseñanzas de Jesús. Entonces, María, la madre de Jesús, vivió como una vida súper pura y casta, como que ella estaba activando su cuerpo de luz, porque estaba esta profecía de traer el Mesías al mundo. Entonces ella pasó su vida como que aprendiendo de los misterios y purificando su sangre, que sería como cristalizando su sangre, ¿no? Así como que dicen los alquímicos que se activa el cuerpo de luz, y ella estuvo como que preparando su cuerpo para poder como que concebir a este ser de luz. Todo este misticismo detrás de que no, es que María era una virgen y en realidad ella no, o sea, como que no tuvo relaciones con José y todo esto, es porque se dice que en realidad Jesús fue concebido en el astral, ¿no? Sabemos que están las prácticas tántricas donde se pueden como abrir estos portales cósmicos, y se dice que fue algo así. Igual no me extrañaría, ¿no?, que en realidad si hubiese habido
acto físico, porque esa también es una manera, o sea, con tu cuerpo de luz, de abrir portales. Recuerden que también ¿cómo se llama este libro? El Kama Sutra. Todas estas posiciones es porque nuestro cuerpo son como circuitos, y estas posiciones como que activan y somos energía, ¿no? Y es como que para activar esos circuitos y esta energía para abrir portales. Entonces hay mucho misterio detrás de como que eso, pero hay muchas versiones, ¿sí? Y pues la que yo conozco, que en realidad fue concebido en el astral, tengo mis reservas, pero no he profundizado demasiado en este conocimiento, ¿sí? Es como que siempre me reservo el derecho de cambiar de opinión si aprendo más cosas, y si llego a aprender más cosas, obviamente lo presento en el canal, ¿no? Pero bueno, María sí se estuvo preparando para concebir a este ser de luz, este Mesías, que en realidad Jesús fue como un enviado, ¿sí?, del futuro, pero en realidad era que pertenecía como a otra densidad, ¿sí? Así como en la ley del uno se hizo contacto con Ra, ¿sí?, que era una conciencia colectiva de otra densidad, ¿viste?, que vino a trabajar también con los egipcios hace muchísimos años. Bueno, este fue un enviado, pero vino a encarnar, o sea, es como que esta semillita estelar, ¿no?, como que dijo: yo voy a ir a encarnar a la Tierra, ¿no?, para presentar todos los misterios, para activar el chakra del corazón. Fue un enviado de Dios igual. Él dijo: bueno, yo voy a ir a hacer mi trabajo, pero Dios lo envió para esto. Si recordamos la antroposofía, ¿sí?, según Rudolf Steiner, estamos ahorita en la esfera Tierra, ¿no?, que es para activar el chakra del corazón, que es para abrir el corazón, ¿sí?, y poder graduarnos acá en la Tierra. Básicamente este es como nuestro trabajo acá en la Tierra. Y Jesús vino acá a como que enseñarle a la gente todos estos misterios. Y como el chakra que hay que activar es el del corazón, es como que, bueno, ama a otros como te amas a ti mismo, todo esto del amor incondicional, ¿sí?, de perdonar la falta de amor en otros, todas estas enseñanzas y todos estos milagros que Él hizo, era como que para que nosotros aprendiéramos en estas cosas. Y toda su vida, desde inicio a fin, fue ritualística, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, básicamente vino como a recordarnos que el Espíritu de Cristo, ¿sí?, recordemos que Cristo es como esta manera de decir como que de activación de nuestro cuerpo de luz, ¿sí?, de abrir el corazón. Esto está, o sea, también Rudolf Steiner decía que como, ¿era Rudolf Steiner o Edgar Cayce? No estoy segura, pero según la antroposofía, como que también se creía que como que la Tierra, esta esfera, tiene como un espíritu. Y el espíritu que carga, ¿no?, como es la del chakra del corazón, es como que el espíritu de Cristo, ¿no?, de cristalizar, purificar nuestra sangre. Entonces se creía que esto estaba así en la Tierra, y Jesús vino a activarlo y también a activar el Cristo dentro de nosotros. Como que el espíritu de Cristo, pero bueno, la religión católica, cristiana católica, es como que no, Cristo está en nosotros y tal, pero realmente es como que recuerden que todo esto es lenguaje alquímico, ¿sí? Como que hay que aprender el lenguaje alquímico, aprender a leer entre líneas, y así se interpreta todas estas enseñanzas, todos estos misterios, todas estas cosas que decía Jesús. Entonces, como Él vino a ayudarnos, a recordarnos y darnos todas esas enseñanzas, a despertar el maestro dentro de nosotros. Entonces pasemos al nacimiento de Jesús. Como ya les decía, esto formó parte como de una profecía, ¿sí?, que se sabía que venía como que el Mesías, el enviado de Dios, ¿sí?, para ayudarnos, como que era que para el Mesías para ayudarnos a salvar a Israel, algo así. Pero recuerden que como que Israel, ¿sí?, o la prueba, o la tierra prometida, todo esto, habla en realidad es como de un estado de conciencia y también del pueblo, no de un sitio físico. Entonces cuando se decía esto, se decía era como que para salvar, ¿sí?, como que nuestro estado de conciencia, para llegar a ese estado de conciencia de cristal, para salvar al pueblo, a toda la tierra, ¿sí?
hay como varias versiones de cuando la Virgen María dio luz a Jesús. Yo digo que, o sea, incluso el nacimiento fue un ritual porque ellos estaban como dentro de una cueva, ¿sí? Y era una cueva muy oscura, o sea, no había luz en esa cueva. Y era como esta simbología de vencer a la vencer a la oscuridad, vencer como a las tinieblas. Y según los apócrifos, que son como estos escritos que no reconoce la Iglesia Católica, no son reconocidos por la Iglesia, se dice que José salió como que de la cueva en un momento y como que cuando fue al pueblo donde había gente, como que se paró, o sea, lo que describe fue como si se hubiese parado el tiempo, como si el tiempo hubiese estado congelado y la gente estaba mirando al cielo. Y esto, me acuerdo que cuando, o sea, la persona que hablaba de esta información lo presentaba como si fuese algo muy futurístico, como, y estos textos es que sí, del siglo II, o sea, después de Cristo, ¿no? Pero súper antiguos. Y entonces como que decía como si se hubiese parado el tiempo y todos estaban mirando hacia arriba. Como les decía, el nacimiento de Jesús formaba parte de una profecía y también era un evento astrológico. Era un evento cósmico donde iba a pasar la estrella de Belén, sí, eran varias estrellas. Y recuerden que cuando están estos eventos cósmicos, de hecho, ahora que lo pienso, había leído por ahí que no había nacido el 25, sino el 12. No me presten demasiada atención, pero creo que había leído algo así en algún lugar. Y ahora que lo pienso, los portales cósmicos usualmente utilizan esta numerología, ¿no? 11-11, el 12-12, 10-10, cosas así. Y no me extrañaría que en realidad hubiese sido el 12-12, ya que era un portal cósmico, pero bueno, no importa. No nos enfoquemos tanto como que en el tiempo, en fechas, ¿no? Bueno, estaba sucediendo todo este evento astrológico y en la cueva había como esto según los apócrifos, había como una nube de luz gigantesca y luego se hizo luz como que, pero una luz tipo que te dejas prácticamente ciego en el momento, como que no la puedes ver, y luego apareció como Jesús en brazos de la Virgen María. Según los apócrifos, no había sangre en el bebé, ni como que María, o sea, como que no fue sí, como que ella no dio. Hay un término que me gusta mucho que es el dar a luz, que se utiliza cuando las mujeres tienen a sus bebés, ¿no? Cuando paren, cuando el bebé sale del útero. Y me parece muy curioso que se diga dar a luz. Y yo creo que fue por la venida de Jesucristo, de Jesús, porque cuando nació todavía no era Cristo, todavía no había cristalizado su sangre, con la venida de Jesús, el dar a luz. Pero bueno, según los escritos apócrifos, se decía que no había sangre en el niño, o sea, como que María no estaba llena de sangre, físicamente ella estaba como que en perfecto estado, y simplemente es como si se hubiese materializado Jesús. Como les digo, todo en nacimiento fue como bastante ritualístico, y vieron que se dice también que había como un buey y un asno, y esto representa como los dos estados de conciencia. Y vieron, en la Biblia dice, no sé en qué escritos, pero dicen que tanto el buey como el asno admiraban el nacimiento de Jesús. Y estos dos animales están representados como por la conciencia dormida o la conciencia despierta. En la Biblia lo representa como que los judíos y los no judíos, ¿no? Pero en realidad es como que hablaba de los iniciados en los misterios, y la gente que no tenía este conocimiento, pero que ambos iban a reconocer como que a Jesús por lo que era, y él como que iba a ayudar a que la gente como que cambiara su estado de conciencia. Luego tenemos, creo que este fue como que uno de los primeros misterios con respecto al nacimiento de Jesús,
que aprendí. Y fue sobre la venida de los Reyes Magos, de que en realidad los Reyes Magos eran grandes místicos, eran astrólogos. Y me acuerdo que como que cuando lo supe, fue como, wow, o sea, me acuerdo que me emocioné muchísimo, pero a mí siempre me ha pasado con todo este conocimiento de que viene que recordar significa volver al corazón, ¿no? Entonces, cuando aprendo sobre estos misterios, me acuerdo cuando aprendí sobre los Reyes Magos, se sentía como volver a recordar, como si estuviese recordando todos estos misterios, todos estos conocimientos que ya sabía. Entonces, me acuerdo que me emocioné muchísimo sobre esto. Entonces resulta, bueno, en la Biblia dicen los Reyes Magos, ¿no? Que ellos estaban siguiendo las estrellas. Ellos ya sabían dónde iban a ser. Jesús sabía cuándo iban a ser y ellos se lanzaron su viaje hasta allá. Y bueno, se le decía también Reyes Magos porque recuerden que el arquetipo del rey es en realidad el arquetipo del sabio, una persona iniciada, ¿no? En su cuerpo de luz, y se le denotaba como, esto también viene de Atlantis, ¿no? De los reyes, en realidad era como los oráculos, los que tenían la sabiduría, no se trataba de poder, sino de realmente guiar a la gente, al pueblo. Entonces, cuando esta gente sabia como que comenzaba desinteresadamente a liderar pueblos, se les decía reyes. Y bueno, los Reyes Magos eran grandes místicos, eran astrólogos, y ellos llegaron a Jesús siguiendo las estrellas. Por eso es tanta incongruencia de que como que la religión católica no como que diga que la astrología y todo esto son prácticas paganas, cuando literal, o sea, el nacimiento de Jesús fue un acontecimiento astrológico, y en la Biblia dice que los Reyes Magos siguieron las estrellas para encontrar a Jesús. O sea, ¿qué es eso? Eso es astrología, es como que no. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso ahorita. Eso es básicamente como que el conocimiento, todo el conocimiento que poseo ahora con respecto al nacimiento de Jesús. Luego sé como más sobre su vida, ¿no? Que él vivió, así como fue el nacimiento bien ritualístico, así fue el resto de su vida, ¿sí? O sea, es como que hay mucho simbolismo esotérico en toda su vida, y es como que él vino aquí a vivir como una vida muy arquetípica, que murió a los 33 años, eso tiene su simbología también como que esotérica o numerológica. Tenía 12 discípulos, eso también tiene su significado. Su crucifixión, literal, fue todo un ritual, su muerte. Él fue, o sea, María y José eran místicos, ¿sí? Eran esenios. Entonces Jesús también fue como que criado por estas escuelas místicas. Sabemos que también, o sea, su arquetipo también tuvo su camino del héroe, ¿no? Porque cuando él era muy joven, esto es una canalización que creo que la he repetido como en otros videos, donde dicen que él, cuando era un niño o era muy joven, él, como en un ataque como de ira o desacuerdo, lastimó físicamente a un amigo, como con sus dones, con sus poderes, tipo, hizo daño, tipo, sintiendo como una emoción negativa, y esto como que lo afectó muchísimo, y él como que se aisló, comenzó a hacer su camino del héroe. Dicen que fue a Egipto, como que fue a aprender de otros místicos, de otros filósofos, para poder como que controlar sus dones, poder controlar, trascender como que sus emociones, y así fue como cristalizó su sangre, sí, como un buen alquimista. Vieron que dicen, el corazón sagrado de Jesucristo también es una referencia a la piedra filosofal, a nuestro corazón, y su muerte, su crucifixión, todo también fue un ritual. Yo he hablado sobre esto como en varios videos, pero acá solo voy a como que mencionar el hecho de que su sangre cayera a la tierra. Esto era para activar el Espíritu de Cristo en la tierra. Y esto fue como una activación que se hizo para sanar a la tierra de todos los pecados, de toda como la conciencia mundana. Obviamente es como que en las otras densidades, o sea, el tiempo es una cuestión de esta densidad. Entonces es como que
Esto no era que como que, uy, caía la sangre a la tierra y ya todos estamos curados, ya todos tenemos el corazón abierto. No, esto es como un ritual que se inició en ese momento y sigue en la tierra, es como que se sigue trabajando. Por eso estamos con este despertar de conciencia, conectar con la naturaleza, hacer grounding, tipo conectarnos, poner los pies en la tierra, tipo hablar con las plantas, como que comer orgánico, es porque así estamos también de alguna manera consumiendo el cuerpo de Cristo. Pero también Cristo está dentro de nosotros y lo podemos activar con compromiso, sí, compromiso con muy buenos hábitos, con abriendo el corazón, como que teniendo este estado de conciencia, de amor, de apertura, de empatía, de compasión con nosotros mismos, con los otros. Así también podemos activar el cuerpo de Cristo, pero bueno, como que hay diferentes tácticas. Como última cosa me gustaría mencionar el famoso Cristo viene, que hay como que en todos lados, y que no, Cristo ya viene, no, es que viene la segunda venida del Mesías, y viene con un séquito de ángeles, y viene con un séquito de ángeles. Todo esto en realidad es, sigue siendo lenguaje alquímico, sigue siendo metafórico, no es que Jesucristo como va a venir, va a resucitar de vuelta y va a decir, hola, estoy acá. Tampoco es que va a venir otra semillita estelar acá a encarnar a la tierra, como se cree, no, es que estamos esperando que va a venir otro Mesías. Recuerden que en la fase en la que estamos en la tierra se cree que ya no va a haber más maestros. Nuestros maestros es el conocimiento que ya nos han traído todos los maestros, el conocimiento que hemos canalizado, con el que seguimos conectando. Es como que los libros, esos son nuestros maestros son la gente que nos rodea, que nos enseña a abrir nuestro corazón, esos son nuestros maestros. La segunda venida de Cristo y su séquito de ángeles es cuando todos nosotros activemos a Cristo dentro de nosotros, y el séquito de ángeles somos todos nosotros. O sea, de eso se trata, como que de nosotros activar, como que purificar nuestra sangre, cristalizar nuestra sangre, activar nuestro corazón, nuestra piedra filosofal, nuestro chakra del corazón, abrirnos al amor incondicional y todos convertirnos en ángeles. Entonces de eso se trata la segunda venida de Cristo con su séquito de ángeles. Bueno, nada, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo cuando aprendí todos estos misterios. Espero que pasen una linda Navidad, independientemente de cuál sea su religión o cómo sea que lo celebren o no. Espero que tengan unas lindas fiestas, que disfruten del final de año y nos vemos en el próximo video. Bye.